Buenas tardes y buenos días para Frank Baez desde la República Dominicana. Creo que ahí son las 8:30, un poco ya. Muchas gracias, Frank, por compartir estos momentos con nosotros aquí en Nueva Delhi. Y por favor, como de costumbre, les pediría que apagasen el micrófono y el vídeo. Luego tendrán la oportunidad de participar en la sesión. Espero que haya una tanda de preguntas o de intervenciones. Decía que es un gran placer poder estar aquí esta tarde, aquí en Nueva Delhi, y agradecer especialmente al embajador de la República Dominicana, David Puig, y un gran amigo, un viejo conocido, pues tuvimos la oportunidad de coincidir en su primera estancia en Nueva Delhi. Gracias a Ana también, de la Embajada de la República Dominicana, a Martí, obviamente, que ha estado todo el rato detrás de las bambolinas haciendo esto posible, a Eloísa, que también ha estado ahí encargándose de diseñar y de preparar este evento, y evidentemente a todo el equipo del Instituto Cervantes y de la Embajada de la República Dominicana. Como digo, iniciamos hoy un ciclo de encuentros literarios, para nosotros único. Nunca habíamos tenido realmente el placer de tener unas jornadas con tantos representantes de la República Dominicana, empezando por quien realmente, y no lo dice el director de Cervantes ni el embajador, sino que es un hecho conocido, escritor puntero de la generación moderna, del siglo XXI, en las letras dominicanas, que es Frank Baez. Es realmente, como he dicho, un gran honor tenerlo con nosotros. Poeta, narrador y cronista. El embajador lo presentará. Y decir que también tendremos con nosotros a Johan Mijail el 10 de noviembre y a Josefina Baez cerrando este ciclo el 17 de noviembre, ¿no? Todos ellos son personajes polifacéticos, ¿no? Porque creo que Johan es también performer, y Josefina, a la que ya conocemos aquí en la India porque tiene realmente conexiones indias muy importantes, pues es escritora, directora de teatro, practicante, bailarina de Kathak, Kuchipudi y yoga. Entonces, bienvenidos a todos ellos a este ciclo. Yo no voy a alargarme mucho más, no voy a robarles mucho más tiempo, solo compartir mi satisfacción, saludar a todos los presentes, pues realmente sin ellos este encuentro no tendría sentido, y decir claramente que nos honra mucho también poder hacer este acto en español, dedicado a los amantes del español en la India. Quedará, como de costumbre, un testimonio audiovisual en nuestro canal de YouTube. Y sin más, me gustaría ceder la palabra al embajador. Embajador, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, y muy buenas tardes a todos y a todas los presentes. Es un gran placer tomar la palabra después de ti, Oscar, para dar inicio a este ciclo literario, Voces de la República Dominicana, que, como bien lo dijiste, marca la primera colaboración formal entre nuestra embajada y el Instituto Cervantes desde mi llegada a la India en febrero pasado como embajador. Inaugurar este ciclo hoy tiene para mí un sabor muy especial, porque tanto Oscar Pujols como Frank Baez son amigos e intelectuales a los que admiro y respeto. Ambos, en sus campos respectivos, campos diferentes, nos dan el ejemplo de creadores quienes persiguen sus obras con seriedad y dedicación, pero al mismo tiempo con mucha humildad y disposición a comunicar de manera genuina con el público. Sobra decir que en estas circunstancias y en esta compañía, tender puentes entre la India, trabajar, comunicar, es un inmenso placer.
Gracias, Oscar, a ti, gracias a tu equipo por acoger este ciclo en el cual durante los meses de octubre y de noviembre se presentarán al público indio 3 escritores dominicanos. Este ciclo corto, que esperamos poder ampliar el año siguiente, parte del deseo de presentar al público hispanohablante de la India pinceladas de la literatura que se produce en la actualidad en nuestro país. Pasa con la República Dominicana lo mismo que pasa con otros países latinoamericanos. Se conocen en la India algunos escritores canónicos, los grandes clásicos, en el caso dominicano, Juan Bosch, Pedro Enrique Sureña y unos tantos más, y otros más recientes cuyos libros han tenido un éxito global. Con esta propuesta queremos ir un poco más lejos y brindarles la oportunidad de darse a conocer a escritores que están creando en este momento obras consistentes y expresando con las palabras del presente la cultura de la República Dominicana de hoy. Estos autores me parecen además importantes porque reflejan en su trabajo temas centrales del debate público, como el racismo, el tema del género, la inmigración, el posicionamiento entre diversas culturas y lenguas. También los une a estos 3 autores el hecho que todos han explorado formas como el performance o la música para sacar sus textos de los libros y hacer llegar sus voces más lejos. Joan Mijail, quien presentará el 10 de noviembre, trabaja en la intersección del activismo y de la creación, sirviéndose de la literatura para dar voz a sujetos tradicionalmente marginados. Josefina Báez, quien cerrará el ciclo el 17 de noviembre, ha construido su obra en un diálogo constante con la India, iniciado hace más de 2 décadas, ha presentado su trabajo en el India International Center, ha realizado talleres en Bangalore y en Calcuta y cuenta ya con bastantes lectores en la India. Frank Baez, quien inicia el ciclo hoy, tal como lo mencionaste, Oscar, es un poeta destacado, traducido al inglés, al neerlandés, al alemán y al árabe, entre otras lenguas. En el 2018 fue parte de la lista de Bogotá 39, que reúne a los escritores más destacados menores de 39 años del continente latinoamericano. También ha publicado crónicas y cuentos y ha producido 3 discos con la banda de spoken word El Hombrecito, de lo cual seguro nos hablará en un momento. No voy a decir mucho más sobre Frank Baez, ni me voy a alargar. La idea de este ciclo es precisamente que escuchemos la voz de los autores. Frank nos va a hablar de su trayectoria, de lo que ha significado crecer y formarse como escritor en Santo Domingo, en el corazón del Caribe hispano. En el transcurso de la conversación le haré algunas preguntas. Luego Frank leerá una selección de sus poemas y trataremos de que esto sea interactivo, es decir, Frank leerá, se podrán hacer algunas preguntas y volverá a leer y así creo que la conversación será dinámica. Así que Frank, te dejo la palabra para lanzar esto y arrancar con este primer encuentro de voces de la República Dominicana. Bien, muchísimas gracias, embajador. Y bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación al Instituto Cervantes, al señor Oscar Pujol, al embajador David Puig, al equipo, a Ana, y bueno, y a toda la persona involucrada en llevar esto a cabo. Para quienes hacemos literatura, para quienes hacemos arte acá en la República Dominicana, esto resulta como una especie de puerta que se abre, ¿verdad? Una puerta que se abre hacia la India, que suena muy bonito eso, porque de qué otra manera no pudiera llegar por allá. Y entonces me parece una gran iniciativa que se abra esa puerta y haya ese intercambio entre la literatura dominicana y quizá la literatura de allá también. O sea que estoy muy contento con eso y me siento honrado de ser la primera persona, el conejillo de India
para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero que, claro, todo va a quedar bien. Yo escribí un texto que es un poco para contextualizar y ubicarme en todo esto, que se titula Escribir desde el Caribe, y estaba empezando un texto breve, quisiera como leerlo y que a partir de eso arrancáramos con una conversación y posteriormente leer unos poemas. Entonces, bueno, aprovecho y lo leo. Escribir desde el Caribe. Empecé a escribir a los 16 años cuando mi padre me leyó un poema de Dylan Thomas. Es uno de mis recuerdos predilectos y cada vez que me preguntan sobre mi primer encuentro con la poesía, suelo compartirlo. Acabábamos de almorzar y mi padre tenía el primer tomo de las obras completas de Pablo Neruda en las manos. Tras leer un poema se levantó y fue a su biblioteca. Al regresar trajo consigo un libro negro que mostraba en la portada a un muchacho de la misma edad que yo tenía entonces. Antes de iniciar la lectura me explicó que el autor era un poeta galés que antes de cumplir los 40 se bebió 18 whiskies seguidos una noche en Nueva York y cayó en un coma profundo que lo mataría. Tras esa fascinante introducción leyó el poema. Los primeros versos no me sorprendieron, pero cuando leyó uno que reza, la mitad del mundo es del demonio y la otra mitad es mía, fue como si se me volara la tapa de los sesos. Ese verso fue la contraseña que me abrió los portones de la literatura y yo entré fascinado, sin importar que los portones se cerrasen tras de mí, engulléndome por siempre. El impacto fue tal que durante meses no hacía otra cosa que leer y escribir. Me parecía esos personajes de la película El Tesoro de Sierra Madre, que se obsesionaron tanto con la fortuna que todos sus pensamientos se lo dedicaban al oro. Por cierto, cada vez que yo escribía era como si las palabras se transformaran en pepitas de oro que se escurrían de mis dedos. Entonces no compartía mis poemas, era una cosa mía, personal, privada. Hasta que un buen día conocí a una muchacha que cargaba con un libro de Alejandra Pizarnik y que me invitó a publicar mi poesía en un suplemento literario. Publiqué algunos poemas, pero de buenas a primeras, los suplementos culturales y las revistas literarias de Santo Domingo empezaron a desaparecer. Las editoriales formales se declararon en bancarrota. Resultaba un poco irónico y una mala jugada del destino, que en el momento en que me disponía a dar el gran salto hacia el mar de la literatura, los medios de difusión se esfumaran, como si dicho mar literario hubiese recogido sus aguas, sin importarle que yo estuviera a punto de estrellarme contra el vacío. El mundo cambiaba de un modo drástico y mis amigos poetas y yo contemplábamos todos de brazos cruzados, sin hacer y proponer nada, como un puñado de nihilistas tropicales que discutían en colmados y se intercambiaban libros de otras latitudes. Como diría un poeta modernista de principios del siglo pasado, la literatura deslumbrante venía allende los mares. Pero no solo era puro esnovismo, más bien tiene que ver con esto que plantea B.S. Naipaul en uno de sus textos. Él dice, deseaba ser escritor, pero junto a aquel deseo, adquirí la conciencia de que la literatura que me lo había despertado procedía de otro mundo, muy alejado del nuestro. Cierro comillas. Dicho vacío de referentes nacionales lo empezábamos a percibir a medida que retratábamos nuestro entorno. No teníamos referentes narrativos, no había una literatura escrita con nuestro lenguaje cotidiano, no teníamos escritores que nos dieran pautas a quienes emular. En pocas palabras, no teníamos guías en el complejo y oscuro camino literario, por lo que desde temprano mis amigos poetas y yo nos asumimos como vanguardistas, ese concepto que los artistas modernos le robaron a la milicia. Ya que íbamos a la vanguardia, continuamente sufríamos bajas. Pienso en un poeta talentoso, un amigo muy cercano, que luego de publicar un poemario, traducir unos poemas de Lawrence Ferlinghetti y autogestionar su publicación, emigró a Estados Unidos y fue engullido de un bocado por la ciudad de Nueva York. Al igual que mi amigo, muchos escritores y poetas emigraron. La mayoría abandonó la poesía por siempre. Los que persistieron ingresaron en la academia y unos pocos continuaron escribiendo. Bueno, este no es un fenómeno nuevo en República Dominicana ni en el resto del Caribe. Tan solo hay que pensar en todas esas novelas de formación que cierran con el escritor o la escritora en ciernes, abandonando su isla natal para emprender una nueva carrera
en el continente. Pensemos en el haitiano Daniel Laferrière o el trinitense B.S. Naipaul, que ya mencioné, quienes quizás no hubieran hecho la literatura que hicieron si no hubiesen abandonado sus respectivas islas. A los 23 años, Laferrière tuvo que exiliarse para no correr la suerte de su amigo periodista Gasner Raymond, quien fue asesinado por los Tonton-Macus. Su padre se había exiliado debido al régimen de Papa Doc. En su libro El enigma del regreso, el autor bromea que a su padre lo exilió Papa Doc y a él Baby Doc, ambos dictadores de Haití. Dicho libro lo escribe tras la muerte de su progenitor y tras una larga reflexión que lo lleva a tomar la decisión de regresar a su patria. Una reflexión, por cierto, totalmente distinta a la que emprenden en el enigma de la llegada el trinitense Naipaul, que cuando abandonó por siempre su isla con una beca de estudios, lo hizo con una sonrisa en los labios. Yo me fui becado a los Estados Unidos. De hecho, con esa posibilidad que se me presentaba, estaba abocado a dejar la literatura y a empezar un doctorado en sociología, pero renuncié y regresé al país. A mi retorno me topé con un panorama más desolador. Las revistas y editoriales que aún quedaban habían sido borradas del mapa. Varias de las librerías de la ciudad habían quebrado. ¿De qué manera uno podía difundir su poesía en este medio? Pero no solo eso, ¿cómo uno se enteraba de las tendencias literarias del mundo? Comprendí entonces que era tiempo de tomar el toro por los cuernos. Junto a Giselle Rodríguez Cid emprendí la tarea de editar una revista de poesía online. Nuestro interés era hacer una revista impresa, pero para eso necesitábamos inversionistas y no dimos con ninguno que estuviese interesado en derrochar dineros en cosas culturales. Así que nos decantamos por una revista virtual, una que aprovechara todas las posibilidades y novedades que ofrecía el Internet de entonces. Estamos hablando del 2005, 2004. La bautizamos Ping Pong para de ese modo reflejar el intercambio literario entre lo nacional y lo internacional que llevamos a cabo durante los 5 años que duró la revista. Pese a su relativo éxito, era más leída y consultada en el exterior que en el país. Así que la gran problemática persistía. ¿Cómo podía difundir mis trabajos en el país? Por ese tiempo conocí al poeta Homero Pumarol, quien regresaba de México y que ante la falta de editoriales y medios de difusión, se rompía la cabeza buscando modos de dar a conocer sus creaciones. Para que se entienda un poco la situación, les compartiré una anécdota. A mí me habían incluido en una antología de poesía dominicana. El día del lanzamiento de la antología, el público lo conformaba 2 poetas elegidos. La dinámica fue la siguiente. Te llamaban, te daban el libro y tú leías el poema seleccionado. Parecía como una entrega de diplomas del colegio. La cosa es que nadie se quedaba. Tan pronto leían, se marchaban con el libro bajo el brazo. No había respeto ni curiosidad por quienes seguían. Como yo era el más joven de la antología y aparecía de último, me tocó al final y cuando leí, no había nadie en el salón. Homero y yo discutíamos sobre ese desinterés poético y proponíamos formas para conquistar un nuevo público. Siempre repetíamos la frase de Walt Whitman: para tener grandes poetas, debe haber grandes audiencias. Decidimos realizar un recital en un bar. Hicimos un afiche y en vez de incluir nuestros nombres, optamos por titular el evento de la siguiente manera: El hombrecito is back. ¿Quién era el hombrecito y por qué estaba de vuelta? Nadie sabía. Sonaba tan descabellado que nos encantó. Sin embargo, lo que realmente fue desquiciante es que cobramos la entrada. Imagínense, cobrar entrada para asistir a un recital de poemas en una época en que la gente le rehuía a la poesía. Pero bueno, de una manera misteriosa que hoy seguimos sin comprender, la táctica de cobrar la entrada funcionó, el bar se llenó de gente y Homero y yo terminamos la noche forrados de dinero. Seguimos presentándonos como el hombrecito y acabamos convirtiéndonos en una especie de banda que mezclaba la música con la poesía. A la fecha hemos grabado 3 discos, hemos sacado un DVD y nos hemos presentado en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Ya de todo esto ha pasado más de una década. Si un joven me preguntara si debe dedicarse a escribir, le diría que lo haga si realmente no puede vivir sin hacerlo y que comprenda que se trata de una hazaña, una aventura riesgosa y apasionante como la de los piratas del siglo XVII, donde lo que realmente importa es el recorrido más que el botín o el tesoro que uno supuestamente obtendrá al final. Mencioné arriba que mis amigos poetas y yo éramos como vanguardistas, porque marchábamos en dirección hacia el vacío. Esto me hace pensar en algo que planteaba Derek Walcott. El premio Nobel
argumentaba que mientras los poetas europeos sufrían de la angustia de las influencias y del fardo de la tradición, nosotros, los isleños, teníamos la libertad de saquear varias culturas como piratas y con ese material nutrir nuestras obras. Es decir, podemos ensamblar nuestros poemas con piezas de otras culturas y lenguas sin miedo a perder nuestra identidad, que se va forjando a medida que tomamos lo foráneo y lo replanteamos. Aunque a mí me parece que no es algo propio de los poetas caribeños, más bien es algo inherente a la condición del poeta que pone en crisis todo, especialmente su instrumento, el lenguaje. Antonio Machado estaba en lo cierto cuando decía que los poetas hacen camino al andar. Esto me hace pensar en una imagen que usa Vladimir Nabokov en una de sus novelas. El escritor ruso se imagina a los poetas avanzando con botas en el camino del tiempo, botas embarradas, no de lodo ni de sangre, sino de tinta negra, y con esas botas embarradas de tinta negra, los poetas avanzan en dirección al vacío, que se va llenando, inmediatamente lo pisan. Entonces, bueno, ese era el texto que quería compartir, un poco como contextualizando el ejercicio literario aquí en República Dominicana y uno muy particular, que es el ejercicio mío. Y bueno, sí. Bueno, me parece un buen punto de partida, Frank. O sea, yo te voy a hacer un par de preguntas para seguir, digamos, expandir un poco en lo que tú has iniciado. Y bueno, me llama la atención esa idea, ¿no? Digamos, de que escribir en República Dominicana, de que escribir poesía es un poco escribir en el desierto, ¿no? O sea, es escribir en un espacio árido, en un espacio que conspira de alguna manera contra la literatura. Sin embargo, tú empiezas mencionando a la figura de tu padre, ¿no? O sea, en ese desierto que sería Santo Domingo, ¿no? O sea, un espacio tal vez difícil para la cultura, tú te encuentras en una casa, en un hogar, en el que tu padre, a quien de hecho le dedicas un poema muy bello, que tal vez puedes leer más adelante, tiene una gran... ¿no? O sea, y en esa biblioteca hay literatura, ¿no? Hay poesía, está Neruda, está Dylan Thomas. Entonces, tal vez sería bueno que nos digas un poco, ¿no? O sea, quién era tu padre, de dónde, o sea, de dónde vienen ustedes, por qué tenía tu padre esa biblioteca, ya que eso ha sido bastante determinante en tu trayectoria y tal vez no es lo más común en República Dominicana. No, claro. Tener ese acceso tan privilegiado a la cultura. Entonces, simplemente tal vez para contextualizar y que quienes nos escuchan en la India puedan situarte tal vez un poquito mejor. Bueno, sí, mi padre falleció hace unos años. Él fue sociólogo, sociólogo especialista en migración. Él hizo sus estudios de doctorado en México. Y bueno, sí, nosotros en la familia tenemos una tradición, yo no diría larga, no sé hasta dónde llega, pero sí de escritores. De hecho, mi abuelo, por el lado de mi padre, escribía también. No llegó nunca a publicar, pero se dedicaba a eso y recitaba poemas, que era también como algo normal. Entonces yo siento que hay una tradición. También tengo el hermano de mi padre, también es escritor, aunque más por el lado de la política y también de la comunicación, de la sociología, ¿no? Pero yo diría que hay como una tradición familiar en eso, porque como tú bien señalas, ser un poco como extraño, ¿verdad? Ese mismo hecho de tener libros en casa, y era un privilegio. Un privilegio. Yo creo que la infancia y la juventud es como una época muy, muy importante para incentivar el amor a la literatura, el amor al arte. Yo creo que es un momento muy, muy, muy importante y que la literatura en ese momento puede transformar a cualquier persona. Y en mi caso, esos libros, que habían algunos que estaban en las casas,
que estaban de hecho en el lado más interesante de la casa y donde uno entraba y se encontraba con... Esto es una época pre-internet, no había internet, entonces de pronto uno entraba a la biblioteca y era como el Google de la casa, ¿verdad? Borges dice de ese espacio como la Alep, ¿no? Espacio donde convergían todo. Entonces tú entrabas en ese espacio y veía los libros y jugaba con eso y para mí fue muy, muy estimulante. De hecho, le tengo un amor grandísimo a los libros y fue por eso, porque se me inculcó en la infancia. Entonces, como tú dices, fue un periodo, ese momento fue definitivo y, e importante. Entonces siempre lo recuerdo de esa manera. Entrar a la literatura por mi padre, por lo que me leía, fue muy importante. De hecho, también menciono a dos escritores que le pasó eso, que son a Dani Laferrière y a Naipaul. La carta de Naipaul con su padre son una de las cosas más hermosas del mundo, la recomiendo muchísimo. Esa relación que él tuvo con su padre y cómo el padre le inculcó como ese amor a la literatura, al conocimiento y demás. Y a mí me pasó igual y yo, para mí fue... Eh, yo diría, es mi entrada a la literatura. Pero entonces lo veo también como que forma parte de una tradición familiar, que tampoco es algo como muy, muy extraño, ¿verdad? En el hecho de que quizá, yo lo pienso así, que el abuelo, mi padre, de alguna manera querían hacer literatura porque escribían, pese a que en el caso de mi padre hizo su libro sobre migración, sobre todo sobre migración haitiana, que fue su especialidad. Pero entonces también querían hacer literatura. Entonces quizá en esta tercera generación el que tuvo la posibilidad de llevarla a cabo, de desarrollarla, he sido yo. Entonces yo lo veo más como esa especie de linaje, ¿verdad? Y eso. Y bueno, y claro, también resaltando que en la literatura siempre son casos particulares. Aquí en China, en la India y en todas partes. Yo creo como que la familia es muy influyente en ese amor. O un mentor, una profesora o alguien, pero se tiene que dar como ese encuentro entre alguien que te motive y te acerque a la literatura. O puede ser un autor o puede ser una autora muerto hace hasta miles de años que de pronto te, te acerque a los libros, a ese mundo de la literatura, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y Frank, tú con esa, digamos, esos inicios o ese impulso inicial, ¿no? O sea, empiezas sí, tu trayectoria como lector y luego como escritor, pero como bien lo mencionas, con el ejemplo de amigos que escribieron, empezaron a escribir contigo y que de repente se perdieron en el camino, ¿no? Abandonaron, caminaron hacia el silencio, para usar un verso de uno de tus poemas. Lo que uno se pregunta es, ¿cómo uno hace en un contexto como el dominicano? Que no es tan diferente en ese sentido del contexto indio, digamos, aunque aquí hay mucho más infraestructuras, hay mucho más apoyo, o sea, aquí hay un ecosistema, digamos, literario más desarrollado, pero la pregunta que uno se hace es, ¿cómo uno hace para continuar? O sea, ¿cómo uno hace, cuáles son las fuerzas que hacen que tú, desde hace más de 20 años, a pesar de la adversidad, hayas trazado tu camino, hayas continuado publicando, y no solo publicando en República Dominicana, sino que tu obra progresivamente ha ido ganando lectores fuera. Pero la pregunta en realidad es ¿cómo haces tú en el día a día para seguir escribiendo a pesar de... y tal vez la pregunta es también, ¿cuál es tu disciplina de escritura? ¿Tienes alguna disciplina de escritura? ¿Te impones escribir todos los días? Es decir, ¿cuál es esa práctica de Frank Baez en la escritura? Sí, bueno, claro, imagínate con la realidad, bueno, que uno tiene que buscar el dinero para poder vivir, ¿no? Para sustentarse, ¿no? Eh, sí, es medio complicado, pero yo creo que un poco también
Por eso la metáfora de la vanguardia de los soldados, de alguna manera para mantenerte tiene que armarte de paciencia, pero también de fuerza, ¿verdad? De curtirte un poco y bueno, y saber que el oficio de la escritura requiere muchísimo tiempo. Requiere mucho tiempo de lectura, requiere mucho tiempo de escritura y todo eso es paciencia. Entonces, en un mundo tan rápido como este, en que para lidiar con la vida uno tiene que tener varios trabajos al mismo tiempo, todo eso te roba tiempo para la literatura. Y es un poco, yo diría, un poquito como de astucia y de tu creer en tu pasión. Y yo siento que si hay una palabra relacionada con eso como la pasión, yo no quiero sonar como un coach de esto, ¿verdad? De superación personal, pero yo creo que sí, que es un poco como pasión, pero no solamente la pasión de seguir escribiendo, de creer en tu trabajo, de creer que se va a desarrollar, pero también en la lectura, en emocionarte con el trabajo de otras personas y de alguna manera establecer diálogo. Yo creo que eso ha sido muy importante para seguir, sobre todo pensando en que, bueno, que uno está en una isla, que pese a lo que sea, es una isla muy limitada, lo que es normal, al menos que esa isla sea Inglaterra, ¿no? Pero en una isla como República Dominicana sí, uno tiene que buscar formas de establecer puentes también, que yo creo que se hace en todas partes, ¿verdad? Entonces en mi caso fue un poco eso, yo he encontrado mucha gente con quien he tenido afinidades literarias, que me ha interesado los trabajos he, he traducido, escrito reseñas, he de alguna manera como establecido esos vínculos con gente viva, pero también con gente muerta. Entonces yo pienso que la literatura crece en ese sentido. La literatura va creciendo y a medida también que uno va avanzando en eso y que uno va avanzando por distintos caminos, a medida que uno va interesando, las cosas van pasando. Por eso un poco lo de ir avanzando en ese vacío y que el vacío, a medida que uno va pisando, se va llenando. Yo creo que un poco eso. De alguna manera, no sé quién lo dijo, pero estoy parafraseando a alguien, no me acuerdo a quién, pero decía algo así como que en literatura o en arte en general, el asunto no es tanto el talento solamente, o la genialidad, ni nada de eso, sino la constancia. Para mí es muy importante eso de la constancia, de saber que hay un trabajo hecho y de saber que se va avanzando hacia algo continuamente. Y es súper, súper interesante porque eso implica que uno siempre va a seguir produciendo. Y en mi caso es importante porque yo creo que lo que me da satisfacción, no tanto escribir, porque escribir es complicado, me vuelve loco, me altera, eh, pero hacer la obra, saber que me estoy sentando todos los días a crear algo, a que eso finalmente va tomando forma y yo llego a verlo y veo que hay algo que vale la pena. Ese ejercicio diario, eso es lo que más me llena de satisfacción. Eso es lo que me da la razón de vivir y ese es volviendo a lo que te decía al principio, esa es mi gran pasión, ¿no? Entonces esa pasión de saber que hay una obra, que uno va avanzando, que uno se va encontrando con algo, que esa curiosidad siempre está viva hacia lo nuevo con lo que uno se va a encontrar, pero también dirigiéndose hacia eso nuevo, pero en ese contexto en que uno está intercambiando y trazando puentes con otras obras, con otros escritores, con otras disciplinas del arte también, que uno continuamente está abierto a ese mundo, ¿no? Yo creo que ahí es sobre todo la pasión la que lleva, ¿no? Y yo creo que desde que arranqué con esa cercanía con lo de Dylan Thomas, que fue como lo que yo considero que como mi entrada, realmente como que he tratado de no parar. Y claro, hay momentos en que sencillamente tú quieres tirar la toalla, hay momentos en que quizá tú te alejas un poco por cuestiones de trabajo, por mil razones,
pero en mi caso la suerte es que siempre he vuelto a escribir, siempre he vuelto a la literatura y a veces pienso cómo sería ese mundo en que uno no escribiera, en que yo no escribiera, en que no estuviera atento a escribir, no pensar en eso. Eh, pero no sé, porque nunca lo he vivido. Es el punto. Entonces, yo creo bueno, que eso es, ya al final uno escribe y avanza, ¿no? Mm. Y tú dices, claro, o sea, o sea, no te imaginas ese mundo o tu mundo sin escribir, o sea, no te imaginas tu mundo sin la literatura. Y yo me pregunto, o sea, porque te he leído y veo también, bueno, conozco tu trayectoria, tu biografía, y veo obviamente que hay cuento, que hay crónica, que hay poesía, que hay experimentos musicales de llevar la poesía fuera de la música. Es decir, cuando uno ve el conjunto de lo que has hecho, la pregunta que a uno le viene es, bueno, ¿cuál es tu concepción de alguna manera de la literatura, ¿no? O sea, o sea, ¿en qué? Porque atraviesas una diversidad de géneros, porque atraviesas una diversidad digamos, de formas, ¿no? O sea, formas más musicales, formas más escritas, o sea, para ti todo eso cabe dentro de la literatura o te consideras más bien primordialmente poeta y ese es lo que representa, digamos, el corazón, digamos, de tu escritura y de la escritura en general. Sí. Sí, yo creo que a veces realmente me hubiera gustado ser como tener talento para otra disciplina, ¿no? Eh, Pese a que me interesa muchísimo y siento que me nutre mucho. No sé, pienso en la misma música, si hubiera tenido un mejor oído musical, no sé, pienso en, qué sé yo, en la fotografía, si hubiera tenido un mejor ojo, pienso en el arte visual en general, si hubiera tenido como un poquito mejor ojo, mucha mejor habilidad para ese tipo de expresiones. Hubiera sido una maravilla, pero lo que me doy cuenta ahora con el tiempo es que esa tara, esa imposibilidad de hacer pintura o de hacer, qué sé yo, fotografía, o de hacer música o de hacer otra expresión, lo que me lleva es acercarme a esos géneros de la escritura. Entonces la escritura de alguna manera ha sido como una forma de acercarme a otra disciplina y yo creo que eso me ha dado como esa variedad, como esa heterogeneidad, eh, que bueno, que está ahí, ¿verdad? En los proyectos, por ejemplo, ese como lo del hombrecito, lo que he hecho con música, las colaboraciones que he hecho con diferentes artistas, músicos, ha sido un poquito así, ha sido desde la palabra, pero tratando de relacionarla con las otras disciplinas, ¿no? Entonces siempre hay como una búsqueda de eso, pero desde el lenguaje y desde el lenguaje mío. Entonces eso a mí, eh, para mí ha sido importante, porque también yo creo que, que quizás si hubiese sido pasando de disciplina en disciplina distinta del arte, hubiera sido más limitado. Yo creo que si tú lo haces desde el que tú mejor manejas y te acerca a los demás, tiene una mayor dimensión, porque tu arte crece, el arte que tú estás haciendo. Y entonces, claro, uno no puede hacerlo todo, eso Leonardo da Vinci, esa gente, esa idea como del artista medieval es imposible, pero yo creo que en mi caso serían como esos acercamientos que pueden ser a partir de crónica o pueden ser esas reacciones sobre el arte, pueden ser como esas colaboraciones, esas mini colaboraciones, ¿verdad? Entre géneros. Y claro, y el acercamiento que se puede dar ya, de qué manera yo me hace como que consumo todo ese arte y trato de trasladarlo a otro lenguaje, que sería el lenguaje de la palabra, ¿no? Al lenguaje escrito. Entonces, yo veo eso por ahí, pero también hay otra cosa que es la necesidad, ¿no? También, un poco, yo diría que si hubiera estado en, ahora me doy cuenta
que si aquí no hubiera habido tanta crisis, quizá hubiera acabado escribiendo quizá novela policíaca en otro país. Si hubiera crecido en, qué sé yo, ponte Francia, Suecia, algo así, hubiera escrito novela policíaca y no me hubiera interesado por otra cosa, porque ya la estructura están ahí, no hay que... Y quizá hubiera sido nada, un escritor de quinta, escribiendo novela policíaca y tranquilo, sin ningún problema. Y ya, pero aquí yo creo que el mismo medio, la misma crisis, el vivir aquí en un presente perpetuo, que es como vivir aquí un poquito en el Caribe, hace que tú tengas que reaccionar de distintas maneras. Y yo lo veo por ahí, es como un poquito como enredado, yo todavía no lo entiendo bien ese proceso, pero es como la reacción ante este medio tan particular y tan fascinante como esto, porque realmente es fascinante, el Caribe es muy fascinante, a mí me parece. Y sí, no sé si te respondí, creo que me fui por la rama, pero... Sí. pero Estoy pensando que como vas a leer algunos poemas en unos momentos, en unos minutos, tal vez sería bueno que hablemos un poquito no sé si de los temas, ¿no? De tus poemas, porque es difícil decir que los poemas tienen temas, pero de tus preocupaciones poéticas, ¿no? O sea, yo al leerte, bueno, veo, hay poemas sobre momentos, ¿no? O sea, hay como destellos, cosas que te atrapan en la realidad y a partir de ahí armas un poema. Hay muchos poemas tuyos sobre ciudades que has visitado, pero también hay todo un hilo ahí que me parece recurrente y es todo un elemento autobiográfico, ¿no? Hay un juego en tu poesía con tu propia vida, con tu propia persona, obviamente tratado de manera irónica, de manera grave, o sea, no es un reflejo de tu vida, pero sí muchos de tus poemas parten de vivencias, digamos, de tu vida, vivencias de tu juventud. Está muy presente el paso del tiempo, ¿no? O sea, cómo han ido cambiando las cosas. Y en ese sentido, tal vez veo también la influencia, ¿no? de tu padre, la obra de tu padre, la sociología, ¿no? Hay como algo en tu poesía entre lo autobiográfico y lo sociológico, en el sentido de lo colectivo, como tratando de hacer un retrato, digamos, generacional o de cómo han ido cambiando las cosas en República Dominicana. Claro, siempre con mucha ironía, con mucho humor, pero yo creo que eso está ahí, el paso del tiempo, los recuerdos. No sé si puedes tú mismo elaborar sobre lo que te mueve como poeta, o sea, lo que desata tu poesía. sí, sí, es complicado, porque imagínate, generalmente cuando uno habla de los poemas acaba dañándolo, ¿no? Lo acaba matando, como dicen. Pero eso, sí me interesa esa última parte que tú comentas sobre esa relación, yo diría, entre el entorno y los poemas. De qué manera, como en mi caso, yo tengo la formación de psicología, de psicólogo social, y siempre hay como un interés de tratar de entender el entorno, de tratar de acercarme, de ver, porque creo que sí, es como tratar de entender qué somos, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Para tratar de entender hacia dónde vamos, ¿eh? También eso de dónde vinimos. Entonces, un poco en la sociología, la antropología, son como formas de acercamiento. Yo aquí te hago un paréntesis, acabo de sacar un libro sobre el activismo del VIH, que trabajé en gran parte de este año para Claxo, bueno, una institución de ciencias sociales de Argentina, ¿verdad? Entonces, este libro también fue un poco como eso, tratar de entender ese fenómeno, el fenómeno de la pandemia, del VIH y todo eso, cómo ha influido, cómo además todos estos activistas lograron del vacío, lograr incidir políticamente para que se encuentren maneras en que se pueda superar esta enfermedad, en que se pueda vivir
con este virus, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que siempre hay como un interés en ese entorno y eso me lo da esa herencia de la sociología, pero yo creo que también, y yo no quiero generalizar, pero yo creo que el arte dominicano, si vamos a Juan Bosch, si vamos a nuestros grandes referentes, tienen un peso importantísimo de lo social, porque nuestra sociedad es una sociedad bien compleja. Bueno, estamos refiriendo a la India, que debe ser 1.000 millones de veces mucho más compleja. Pero aquí lo extraño es que en un espacio tan pequeño converjan tantas culturas, tantas formas de ver del mundo tan diferentes. O sea, no sé si aquí en Dominicana nosotros compartimos la isla con Haití y son culturas muy distintas por sus procesos coloniales que fueron muy particulares. Entonces, ese de por sí ya te crea como una especie como de fascinación de ese entorno, ¿verdad? Entonces yo creo que que la poesía, cierta narrativa que yo he escrito es un poco también como una respuesta a eso, ¿verdad? Como uno puede. Entonces, cómo lo entiendo, cómo reacciono ante eso. Y lo otro sería ya como algo un poquito más personal, que yo a veces trato de disfrazar para que no se sienta ah, como muy autorreferencial, ¿no? Y eh, ese paso mío, ese paso de cómo el tiempo ha pasado a través de mí, ¿verdad? Y he tratado de presentar eso un poco en la poesía. He tratado también como de sacralizar la poesía, que aquí la poesía tendía mucho a lo solemne, ¿verdad? A lo solemne en el sentido tanto político, hubo mucha poesía en un tiempo que era muy panfletaria, pero también en el sentido del cuidado del lenguaje, de las imitaciones a ciertos escritores latinoamericanos y todo eso. Entonces, para yo encontrarme en la poesía, tuve que desacralizar eso. Yo creo que la mejor manera fue en que yo me sentí más cómodo en la poesía, fue sirviéndome un poco del humor y de romper con una serie como de clichés y tratar de entrar el mundo mío en los poemas. ¿Y qué es el mundo mío? El mundo mío es ese entorno con el que yo he crecido, el que yo veo a diario y con el que yo de alguna manera lidio. Y ahí, claro, entra un montón de referencias muy personales y todo eso. Pero los poemas sí tratan de ser como la voz de alguien de mi generación, que de alguna manera ve este mundo y reacciona entre eso. Yo creo que los poemas y la crónica y demás, si quedan en un futuro, sería por eso, porque trataron de captar este mundo que va tan rápido, ¿no? Pero que yo trato como de atraparlo con estos poemas, con esta crónica, ¿no? Y Bueno, pero eso. vamos ya creo que hemos hablado mucho sobre los poemas, ¿no? Y sería bueno Sí, claro. escuchar los poemas y darle al público la oportunidad de sentir eso, ¿no? Que tú mencionas, o sea, tal vez esa voz tuya, esa manera de captar tu presente Sí. con humor, con una prosa bastante transparente, con muchas referencias a lo cotidiano. Entonces vamos a empezar y tal vez después que leas algunos poemas, dar la oportunidad de alguna reflexión del público, de alguna pregunta y luego seguir leyendo. Podemos ir alternando. Yo todavía tengo un par de preguntas, pero Sí. vamos a ir avanzando y vemos si hay tiempo más adelante. Dale. Ah, claro. Yo quiero leer este poema que, que se llama Una epístola para Walt Whitman, ya que mencionaba a mi padre, creo que es apropiado. Y bueno, Walt Whitman era como el Tagore de lo americano, ¿no? Entonces llama Una epístola para Walt Whitman. Querido Walt, te escribo para contarte cómo tu barba ha inspirado a mi generación más que tu poesía. Estoy en el futuro observando una foto que tomaron en 1979, cuando yo tenía 1 año y mi papá tenía 31, y donde este me carga detrás de un retrato tuyo.
Mi papá tiene una barba rala y tú tienes tu poderosa barba whitmaniana. Y ahora que el tiempo ha pasado, comprendo que era una premonición de que yo también acabaría con barba. Me la dejé crecer hace unos años, no fue nada planificado, fue creciendo así como una hiedra que crece misteriosamente en el patio y creció en mi cara y fue bien recibida en una época en que quienes se dejaban la barba eran talibanes o terroristas. Pero yo la dejé que siguiera creciendo y entonces cada vez más aparecían barbudos y llegaron los hipsters con sus bigotes y sus barbas. Las cosas inmediatamente cambiaron y los barbudos se pusieron de moda, como en el Medio Oriente, y a nadie más le volvieron a vocear terrorista por tener la barba larga, ya que ahora con una barba lucías cool. Y hasta los policías y las mujeres se las dejaban. En los aeropuertos no volvieron a verme raro y en migración me dejaban pasar sin cuestionarme de más y sin llamarme Osama. Ahora de cada 2 hombres hay uno con barba y cada vez que veo un barbudo con una mujer hermosa de la mano, siento que el mundo va por buen camino. Y sé que este asunto de la barba ha molestado a los lampiños que no saben qué hacer. Y están los bigotudos que no se quieren quedar atrás y que han empezado a dejarse crecer la barba y juran que siempre han sido barbudos como si uno no se diera cuenta. Y los he visto paseando en bicicletas, en picnics, tomando té y galletas, paseando perros y jugando con gatos. Los he visto temprano en las mañanas, de pie en sus baños, aceitando y peinando sus barbas. Querido Walt Whitman, he visto el puente de Brooklyn al atardecer, lleno de niños con barbas largas como la tuya, y a veces pienso que fue a ellos a quienes te dirigiste cuando escribiste los versos de Cruzando en el ferry de Brooklyn, y que quizás esa vez tuviste una visión profética y alcanzaste a verlos a todos ahí arriba con sus barbas paseándose en el puente de Brooklyn, que por cierto también era parte de la visión, ya que en esos días el puente tampoco existía. Bueno, ese es un... Sí. ¿Y qué tal? ¿Le otro mano? Sí, puedes seguir. Sí, claro. Quiero leer este, que bueno, que sigue. Y que ya mencionaba esos amigos que dejaron de escribir y eso, este poema, y qué bueno que tú mencionaste, este poema se llama Mi amigo camina hacia el silencio. Mi amigo decidió que no iba a escribir más, estaba sentado en el metro, en dirección a su casa, tarde en la noche, cuando se dijo que no más, que ya no es necesario, que uno sencillamente puede dejar de escribir y renunciar, como uno de esos árboles que en primavera se niegan a que sus hojas broten. Y eso hizo mi amigo. Decidió que no iba a escribir más y que cuando le viniera el impulso lo iba a ignorar o mejor aún, iba a aprovechar esa energía para hacer otra cosa, como caminar. Y eso hizo. Se puso a caminar por Manhattan y cuando le preguntaron hacia dónde iba, él respondía que caminaba hacia el silencio. Y bueno, el silencio no existe. El silencio es una metáfora. En un experimento, John Cage demostró que no existe el silencio. Se metió en una cámara a prueba de sonido y se dio cuenta de que en todo momento seguimos escuchando el latido de nuestro corazón o la circulación de la sangre. Es decir, que nuestro cuerpo es lenguaje, o mejor aún que el lenguaje es vida. Pero a mi amigo esto no le interesa y sigue caminando en busca del silencio y pronto hundirá sus zapatos en la nieve y avanzará como si fuese el primer explorador que alcanza las regiones del silencio y los copos de nieve caerán cada vez más rápido como queriendo sepultarlo y sus pasos en la nieve resonarán al igual que sus versos que solo cesarán cuando alcance el silencio y la nieve borre una a una sus huellas y su cuerpo y la ciudad blanca como una hoja de papel. Veo que alguien dice genial y Risha dice genial y Aileen pone un corazón, así que creo que puedes continuar, puedes leer otro. Ok, entonces voy a leer uno
Y después tal vez damos la palabra para cualquier pregunta, comentario, y ahí ya claro. tú vuelves a leer luego de las palabras de los demás. Pero puedes continuar. Sí, este me gustó. Entonces se llama Breve conversación con el Mar Caribe. Y bueno, y nace de un viaje que creo que mencionaste, no sé si fue ahora o fue fuera o antes de cuando estuviéramos en vivo, de cuando yo estuve en Egipto, que bueno, que tú estuviste ahí también, y que tú fuiste la persona que me invitó. Entonces, este poema lo escribí posteriormente al volver a Dominicana, y fue de mi experiencia frente al mar Mediterráneo, ahí en Alejandría. Y el poema se llama Breve conversación con el Mar Caribe. Te cuento que el otro día conocí al mar Mediterráneo y fue un poco como conocer un actor olvidado. Caminé por el malecón oyendo sus olas que sonaban como la tos de un Joe Pesci asmático. Aunque más que un actor olvidado, el mar recordaba las momias que exhiben en el Museo del Cairo. Nada que ver contigo, Mar Caribe, que esta tarde tienes tanto vigor que parece que vienes del gimnasio. No sé si te prefiero cuando te tiendes manso y reposas como un león en medio de la pradera, o cuando te enfureces y ruges e intentas sodomizar la costa a la manera de Marlon Brando en El último tango en París. Los pelícanos y las gaviotas se te escurren de los dedos cuando intentas atraparlos. Es como si quisieras salirte del lecho, pero tus cadenas te sostienen con tanta fuerza que no te queda de otra que gritar y despotricar. Di la verdad, ¿no te molestan los cruceros con ancianos y toda esa basura que te arrojamos? Te hemos envenenado, contaminado. El año pasado tus costas tenían tantas algas que parecía que en nuestras playas un turista te contagió la sífilis. Yo me dije, esto se ve feo, y me pregunté si este no era el fin. Pero en vez de mandar un tsunami y desquitarte de nuestras ciudades y borrar del mapa a Miami, volviste a pasear tu rebaño de olas que balaban en paz y en armonía a lo largo y ancho de la costa. ¿Qué más te digo? Eres el mar de mi infancia. Me he pasado la vida descifrando tus palabras. Ambos hemos envejecido, pero a pesar del paso del tiempo, sigo viniendo a este arrecife a conversar contigo con la misma inocencia de cuando era niño, y paseando por tus playas recogí una caracola y me la llevé al oído y tú me hablaste por primera vez. Okay. So. Gracias, Frank. Escuchándote hablar del Mar Caribe, pensaba que aquí el equivalente serían las montañas, ¿no? O sea, las montañas del Himalaya, y pensé en lo que decías sí, como el efecto del desarrollo en el mar, de la basura, del turismo, etc. Creo que ahí habría un paralelo interesante, ¿no? O sea, para nuestro paisaje emocional, el Mar Caribe que está ahí cercano, que es como ese espacio infinito, ¿no? El equivalente en la India serían esas montañas inmensas, ¿no? Del Himalaya. Pero bueno, eso había que preguntar a nuestros amigos poetas como Surro, que están ahí conectados. Bueno, dejo la palabra, vamos tal vez a iniciar el diálogo con las personas que están conectadas, y luego darte la ocasión de seguir leyendo. Entonces vamos, si alguien quiere intervenir. ¿Sí? ¿Me permite? Profesor Ganguly, claro, tiene la palabra. Muy buenos días y muy buenas tardes. Fascinante, fascinante. Frank, amigo Frank, fascinante. Las lecturas de los poemas, y además del contenido, creo que añades al significado por la manera de la lectura. Es decir, la lectura misma añade un significado adicional al poema. Eso me
realmente emociona, impresiona muchísimo. Pero yo tenía otra pregunta de tipo teórico. Tengo una curiosidad. Yo no he leído nada escrito por ti, pues quería preguntar si en tu preparación, ¿no? En tu parte biográfica, en tu preparación, ¿en qué medida han influido, por ejemplo, todas las concepciones teóricas latinoamericanas o hispanoamericanas, ¿no? Que nosotros desde acá, pues siempre nos hemos centrado en estas partes teóricas, ¿no? Para considerar el desarrollo de la narrativa, de la poesía latinoamericana, pues hemos concentrado en la parte teórica. Yo me pregunto, en un escritor, un literato, una persona tan preparada como tú, pues, ¿cuál ha sido la manera de la preparación en tu colegio, en la universidad, con tus amigos? Pues si discutían las concepciones teóricas latinoamericanas desde el regionalismo hasta el realismo maravilloso, el realismo mágico, luego rechazando claro. el realismo mágico, todo estas concepciones, ¿en qué manera repercutieron en su preparación como una persona de literatura o un poeta, ¿no? Porque esa gran riqueza de la poesía, de la crónica, de los cuentos en América Latina, pues cada uno de ellos viene apoyado, cada una de estas figuras viene apoyada por una concepción teórica muy importante. Entonces, me pregunto, en una persona, un joven como tú, pues que escribe tan bien, y eso es evidente por qué bien que leíste los poemas. Si no, yo no hubiera podido medir, ¿no?, la profundidad de tu preparación o de tu originalidad, es decir, como poeta. Y eso es otra cosa aparte que se puede discutir, ¿no? La originalidad, las metáforas que sacas, cómo reflexionan o reflejan la parte biográfica, ¿no? Si hay, si ese proceso está apoyado por alguna concepción teórica o no, ¿no? Esa metaforización de tu experiencia, ¿no? La experiencia literaria basada en la experiencia real en tu pensamiento, pues sí está apoyada por alguna concepción teórica. Esa es la pregunta que me preocupa un poco. Quiero saber un poco, ¿no? Si puedes explicar un poco, por favor. Bien, muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su palabra. Y bueno, sí, yo supongo que sí. Hay mucha, en Latinoamérica, como bien lo dices, se piensa mucho el hecho creativo. Se piensa mucho, pero también no solo en Latinoamérica, sino también en el Caribe. El Caribe, sobre todo, temas como el colonialismo, no piensen en Edouard Glissant, son temas que están muy vigentes y que ayudan de alguna manera a situarnos en el mundo y a comprendernos. Sin todas esas teorías del colonialismo sería muy difícil cómo hacer poesía de aquí del Caribe, o sea, sin entender ese peso del pasado, ese peso tan terrible, ¿no?, que heredamos. Yo pienso que sí, son impresionantes. Y entonces en el caso de Latinoamérica, si uno piensa en figuras como Octavio Paz, todas las reflexiones que hicieron sobre la poesía, realmente mi generación terminó un poco, yo diría, como renegando de ciertas ideas de Octavio Paz, que yo diría que serían como las ideas, renegando de una manera superficial, para decirlo de alguna manera.
pero sobre todo porque muchas de las teorías de Octavio Paz acabaron convirtiéndose en poemas, entonces eran poemas como si fueran fórmulas, ¿no? Entonces, un poco creo que hubo como una apertura distinta a la poesía. Se retomaron figuras como Nicanor Parra, de Chile, y otras más. Entonces, no es que yo creo que tampoco era una crítica tanto a Octavio Paz, pero sí a los epígonos de Octavio Paz. Eran, porque Octavio Paz, cuando uno va a Octavio Paz no encuentra nada de eso, encuentra unas reflexiones muy lúcidas. Yo recomiendo mucho los libros, sobre todo uno que se llama El arco y la lira, que es un libro Bueno, bellísimo. aquí en la India hemos leído casi Claro, me todas las imagino. obras de Octavio Paz, Claro, y porque que tú estaba tan ligado a la India, sí, fue ¿no? muy cercano, exacto. Ese libro es bellísimo, entonces es muy difícil como hacer poesía y estar interesado en el hecho poético sin haber leído ese libro. Entonces hay otro, claro, ya pasando un poco con la narrativa, tú mencionabas el boom, ¿verdad? Toda esa tradición de lo real maravilloso de Carpentier y también el realismo Carpentier, mágico de del Márquez. boom de García García Márquez, Márquez. ¿verdad? Y entonces también yo siento que no la generación mía, pero sí la generación anterior, Anterior. reaccionaron muy fuerte también a ellos, de la misma manera que con Octavio Paz, con la poesía. Eh, y entonces hay un autor chileno que, haciendo referencia al Macondo de García Márquez, hablaba del Mac Condo, Sí, como, sí, como un McDonald's, ese sí, Alberto sí, Cortés. sí, sí, sí. Sí, Sí, entonces eso lo sabemos ya. había como una especie como de, Una crítica, sí, 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 una crítica muy fuerte, pero en mi muy fuerte, caso, muy fuerte. en mi caso, tanto Octavio Paz como el realismo mágico, no, yo me siento súper cercano. Yo creo que ya sería la generación que sigue y que ya no representa ningún problema, sino son obras a las que uno va y uno de alguna manera estudia. Entonces yo creo que sí, que en mi caso y en el caso de mi generación fue un poco como entender eso, un poco del peso colonial, de cómo podemos hacer literatura con todo ese pasado que arrastramos. Creo que también hay como una búsqueda de dónde escribimos, de qué parte, pero no solamente de como situarnos, si escribimos, cómo contamos esa realidad que es tan vulnerable, nosotros los escritores que somos seres privilegiados, la mayoría de clase media, ¿no? Entonces, ¿cómo asumimos ese discurso, digamos, de nuestras sociedades? Entonces yo pienso que ahí hubo como algo, también el género, hubo como un repensar la literatura a partir del género, por ejemplo, la literatura latinoamericana ahora prácticamente los grandes exponentes no son varones, son mujeres. De pronto la literatura se ha llenado de escritoras buenísima, maravillosa. Entonces, que considero que es lo más influyente ahora mismo en la literatura latinoamericana. Entonces, estos referentes que existían han cambiado totalmente y han hecho repensar muchas de las cosas que uno daba por hecho, ¿no? Y entonces yo pienso que sí, tenemos la teoría, tenemos todo estos referentes, este pensamiento tan importante de cómo pensarnos, por ejemplo, en República Dominicana, ¿cómo tú te piensas? ¿Te piensas como caribeño o te piensas como latinoamericano? Entonces, en muchos casos te piensas como una literatura de migrantes, por ejemplo, tenemos una tradición muy grande de escritores ya que escriben en inglés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú piensas esta literatura? Entonces, tiene que volver un poco también a la teoría de colonialista, un poco también para entender eso, cómo tú puedes expresarte, cómo realmente que el lenguaje, bueno, que tú hablas también es un lenguaje un poco que fue el lenguaje impuesto, que es el lenguaje del opresor, cómo tú reaccionas ante eso. Entonces, yo creo que esa conciencia que te da la teoría es importantísima para el ejercicio literario. Y claro, a mí además me interesan ya también otras cosas. Yo soy psicólogo de formación y me interesa mucho, qué sé yo, el psicoanálisis y todo eso también. Esa es otra parte, pero ya esto es como un poco más en lo personal, pero los poemas sí tienen un poco de eso. Hay un poco de tratar
de entender el lenguaje a partir de asociaciones, que bueno, que tú lo encuentras ahí en el psicoanálisis. Entonces son multiplicidades. Yo creo que así como la literatura... Yo creo que en el caso de República Dominicana, pues hay una historia muy interesante. En la primera parte del siglo XX, pues Pedro Enrique Sureña, pues su internacionalismo es que estaba totalmente abierto a una concepción literaria internacional. Yo he trabajado sobre, ¿no?, la recepción de Tagore en América Latina, pues ahí veo cómo reacciona él perfectamente y con brazos abiertos, ¿no?, a esa concepción de Tagore. Pues ahí está una personalidad de la República Dominicana que está presentando una concepción literaria mucho más internacional, que luego se latinoamericanizó, ¿no?, después de 30, 40 años, pero República Dominicana tiene una historia muy abierta, internacional, y los autores contemporáneos pueden entrar en esa tradición, esa corriente, pueden enriquecerse mucho. Bueno, seguramente lo habrán hecho, pero yo veo ahí la presencia de unas personalidades muy importantes en la República Dominicana. Sí. Claro, no, y muy bueno que tú lo digas, porque muchos de los libros más importantes que se han escrito fuera de la República Dominicana. Tú tienes a Pedro Enrique Ureña, pero también tienes a Juan Bosch, sus obras, muchas de sus obras se hicieron fuera del país, se hicieron en el exilio. Entonces, de hecho, la colección de cuentos se divide en cuentos escritos en el exilio. Es como, le llama la atención eso, pero es una realidad muy dominicana, en que la República Dominicana no solamente está en la isla, sino está dispersa por el mundo. Y eso que tú mencionas de Pedro Enrique Ureña es interesante, porque él escribe un artículo en Argentina cuando invitan a Tagore, y de alguna manera llama provinciales a los argentinos, porque de alguna manera criticaban la presencia de Tagore allá, y él decía, por Dios, seamos más universalistas, no sean tan provinciales, ¿no? Hasta y él es una defensa muy valiente de él. Y unos periodistas le siguen hasta Minnesota, en Estados Unidos, cuando Tagore está ahí, ¿no? Pues esa apertura ahí existe en la República Dominicana desde el principio del siglo. Sí. Eso es todo. Muchas gracias. Vamos a dar ahora la palabra a la doctora Moria, Viva Moria, quien tenía una pregunta. Adelante. Sí. Gracias, David. Qué placer verte otra vez aquí. Bueno, muchas gracias, señor poeta, que nos dio una visión muy diferente de la República Dominicana y de la literatura que se está produciendo hoy en día. A mí también impresionó mucho que Walt Whitman sigue su presencia a lo largo de tantos siglos, además, porque yo soy una martiana, yo estudié en Cuba y hice mi doctorado en Martí, y Martí tiene varios artículos y poemas de Walt Whitman, y desde ahí empieza y llega hasta Frank Baez, donde tanta presencia de Walt Whitman. Claro, esto me gustó mucho. Mi pregunta es muy sencilla, porque los poetas siempre en toda parte del mundo están como están involucrados en la batalla con el público, ¿no? Porque con tanta narrativa y novelas y prosa, los poetas se sienten un poco relegados, ¿no? Entonces, cuando escribes, quería preguntarte si te preocupa cómo te va a recibir el público, o como los novelistas siempre están muy preocupados, y los cineastas también, los que hacen películas, qué va a ser la reacción. Pero los poetas, como escriben como más aislados y más solitos, entonces yo quería preguntar si te preocupa esto.
esta es mi primera pregunta. Y la segunda, escribes aparte, como yo veo que te influyó mucho Neruda, porque iniciaste a partir de Neruda. Entonces quería preguntar cómo Neruda escribía en el momento, ¿no? Con su pluma de verde y en cualquier parte y en cualquier papelito él lo escribía. Entonces yo quería preguntarte si también te ocurre así, que a partir de un momento, reaccionando a tu entorno, te ocurre algo y tú escribes, o tú planeas que voy a escribir eso, por ejemplo, tu poema sobre el Mediterráneo, ¿no? Entonces, esa preocupación ecológica que todo el tiempo estamos hablando nosotros, ¿no? Entonces, es también otra pregunta que quería hacerte. Y siempre me parece que los poetas escriben. Yo no soy, yo soy lectora de poesía, me gusta mucho. Aquí en la India todo el mundo lee mucha poesía, pero siempre me parece que el poeta escribe a partir de un momento, y en este momento mismo escribe. No es que puede escribirlo, ¿no? a alejarse y al volver a casa y sentarse y luego pensar y escribir. Quizás pasan las dos cosas, pero yo quería preguntarte, como poeta joven y como poeta que está escribiendo ahorita mismo, entonces, ¿cómo lo haces? Gracias. Sí, no, muchas gracias, muy amable por la pregunta y los comentarios. Bueno, la primera pregunta, yo creo que escribir poesía un poco como desarrollar el carácter, ¿verdad? Yo también he trabajado mucho como la performance, y entonces tú realmente tienes que transmitirle la energía al público. Yo creo que ese es uno de los trabajos. Claro, a veces uno no lo logra y uno piensa como, qué sé yo, si el poema tiende a tener humor y la gente no se ríe, tú dices, bueno, esto no está funcionando. Pero es un poco, yo creo que, yo pienso un poco también la poesía en el sentido de que hay una fuerza misteriosa, como que se posee a uno, y de alguna manera eso y esa fuerza en el lenguaje, ¿no? Es un misterio cuál es esa fuerza, pero yo creo mucho en eso. Creo que hay algo un poquito más indefinido ahí. Y entonces, en ese sentido, imagínate, no sé, yo espero que la idea, yo creo que además nosotros los poetas la tenemos mucho más fácil que los narradores cuando estamos en vivo, en eventos en vivo. Porque un poema es más corto, es más contundente y genera mucho más reacción que una pieza de narrativa, en que la gente ya cuando va por la cuarta página empieza a cerrar los ojos y dice, esto es muy largo. Entonces, en esos momentos yo creo que el poeta tiene mucho más fuerza y se impone. No sé quién decía, pero alguien comentaba que al final, cuando uno está en el lecho de muerte, que se supone que es el último momento, la gente no recuerda un pasaje de una novela ni nada de eso. Lo que uno tiene en la mente es un poema. Y mientras más pequeño, mientras pueden ser 2 versos, quizá un verso, y eso es lo que uno se lleva. Una canción, un poema, ¿verdad? Entonces, yo creo que en esa sí la tenemos mucho mejor los poetas. Quizá no en lo comercial, quizá no en vender libros, pero en eso sí. Entonces, sí, wow, me perdí. Entonces, la segunda pregunta, ¿cuál es que? Si escribes a partir de en un instante Claro, esa es buenísima. Sí, yo creo que la poesía viene y uno no sabe cuándo, es como el misterio, ¿verdad? Entonces, para eso uno debe de andar siempre con papel y lapicero, o ahora con los teléfonos uno puede escribir ahí, qué sé yo qué. Pero yo sí creo que viene en un momento así, cuando uno menos lo espera, y uno tiene que detenerse y atraparla, porque si no, si uno espera que, bueno, cuando yo llegue a mi casa en la noche me voy a sentar, y se te olvida. Porque como hay algo como muy claro que te viene. Y claro, hay después poemas que te toman mucho tiempo, que uno va construyendo y desarrollando y todo eso.
Pero para mí los poemas más impresionantes son esos que te llegan así de un tirón, que uno está en un sitio. Hay un poeta que me gusta mucho, americano, Mark Strand. Él tiene un poema bellísimo, que es súper corto, y que él cuenta que estaba lavando los platos y que de pronto, no, perdón, que él estaba en la cocina hablando con un amigo y de pronto le vino el poema y le dijo, disculpa un momento, y escribió el poema, lo garabateó y lo dejó por ahí, y al otro día dijo, wow, qué cosa más impresionante escribí. Entonces, yo creo que hay algo de eso. En la poesía hay mucho de la borrachera del momento. Claro, pasa el otro día cuando uno lo ve ya más consciente y dice que esto es una tontería. Pero a veces hay cosas de valor ahí. Entonces, sí, lo importante es escribirlo siempre, claro. Sí. Perfecto. Frank, vamos a hacer algo. Vamos a darle la palabra a una última pregunta que es que es Sonia Gupta, que te quiere hacer una pregunta. Y luego, antes de cerrar, si quieres, lees uno o dos poemas breves y ya Claro. para concluir contigo. Sonia, Perfecto. la pregunta. Sí. Bueno. En primer lugar, muchas gracias, David, y muchísimas gracias, Frank, por ese encuentro, por haber tenido la oportunidad de escucharte. Yo la verdad es que es la primera vez que escucho tus poemas, no los había leído, pero sí conozco tus crónicas. Sí, conozco el Bob Dylan en el Auditorium Theater, sí, que está incluido en la antología de Dario Jaramillo. Sí. Y también después leí Karate Kid también, ¿no? Sí. Sí. Y entonces, bueno, mi pregunta sería entonces sobre la crónica, ¿no? Como género proteico, y me encanta la crónica actual latinoamericana. He leído mucho de Carlos Monsiváis, de Pedro Lemebel, e incluso... Sí, lo que dijo Lina Meruán en una entrevista, que como la crónica, siendo un género tan proteico, pues te da una oportunidad de mezclar literatura con sociología ¿entiende? Con una reflexión. Y entonces, bueno, yo lo que te quería preguntar es que la crónica que ha perdurado en la literatura latinoamericana desde el modernismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te atrae de este género? Y porque creo que uno de tus últimos libros es un libro de crónica, ¿no? Sí. Por favor, que hables un poco sobre este género, que es difícil de traducir, por eso yo creo que no se traduce, ¿no? Hay tanta gente que ha escrito crónica, pero... Sí, claro. Bueno, de la crónica, yo creo que la mejor definición es la de García Márquez, que él decía que la crónica es un cuento de verdad. O sea, tiene que estar estructurado como un cuento, pero todo lo que sucede ahí tuvo que haber pasado. Si hay elementos de ficción inventado, entonces no es una crónica, es un cuento. Entonces a mí me parece que es una definición contundente. Y claro, sí, yo creo que la crónica en Latinoamérica, y quizás en otros espacios, es importante en el sentido de que te ubica mucho en el presente, ¿verdad? Yo lo veo así y me parece, Sonia, que quizás sea un poco limitado, pero yo veo así, yo veo la poesía como lo misterioso, la crónica como el presente, cómo capturar el presente. Y estoy viendo un poco la narrativa como más de un trabajo del pasado. Entonces, ahora mismo estoy haciendo esa distinción que quizá mañana me diga qué burrada acabo de decir acá a los poetas y las poetas indios. Ay, Dios mío, qué tontería estoy diciendo. Pero me parece que me gusta pensarlo así, ¿verdad? Entonces creo que sí, que la crónica tiene un poco eso de tratar de captar el mundo, de lo que está pasando, de la realidad social que es tan
compleja, tan difícil, que yo creo que también de alguna manera, yo creo que la crónica tiene algo que te acerca a la gente, que te hace salir y preguntarle a la gente sobre el mundo, sobre su visión, sobre lo que ha vivido, lo que ha experimentado y eso. Y yo creo que, bueno, la narrativa se hace, pero no se hace en esa misma proporción. Yo creo que cuando uno escribe crónica, hay como un cuidado también con lo que se dice, con lo que uno recoge, que quizá no se da en la narrativa, donde hay más un juego para que funcione una trama y demás. Entonces, yo creo que sí, que la crónica es importantísima y creo que se viene haciendo de siempre, que tiene que ver mucho con nuestra cultura. Hace poco mencionábamos a Pedro Enrique Ureña y yo creo que en muchos casos, por ejemplo, ese texto que mencionábamos sobre Tagore, es una crónica que hace en un momento y bueno, se publicaban en los periódicos, se publicaban, que también es otra particularidad. Y claro, mencionamos también a José Martí, que fue uno de los grandes cronistas, entonces también hay esa relación entre los poetas, entre la poesía y la crónica. Realmente los grandes cronistas También han sido Rubén Darío, poetas. que era cronista también. Claro, Rubén Darío. Tú mencionaste a Pedro Lemebel también, que escribió poesía. O sea, que hay una relación. Vallejo también tiene crónicas muy buenas. O sea, que hay una relación muy directa entre esos géneros. Yo creo que tiene que ver también con eso, con tratar de... Y yo creo que la crónica alimenta mucho a la poesía también. Yo creo que ambas, ¿verdad? Hay un mutualismo ahí, pero creo que sí, que la crónica ayuda mucho. Y a mí, en mi caso, la crónica me ayudó también a entender mi entorno, a escribir desde acá, desde Santo Domingo, y tratar de incorporar una serie de cosas que yo no me atrevía a incorporar en la poesía. Yo lo pude hacer a través de la crónica, utilizando la crónica como puente para eso. Entonces, sí, a mí me encanta el género. Yo he publicado, hay un libro, se llama Lo que trajo el mar, que es un libro de crónica. Y ahora, como mencioné ahorita, salió uno que es un libro un poco que tiene que ver más con lo testimonial y todo eso, porque realmente son crónicas. Se llama Tejiendo Redes. 14 activistas, el VIH visto a través de 14 activistas latinoamericanos, de Latinoamérica. Así se llama el libro, Tejiendo Redes. Entonces, yo recogí 14 testimonios y le di forma de monólogo, de crónica, en que fueran contando sus experiencias con el VIH y lo que es vivir con el VIH y cómo incidieron políticamente para cambiar la situación. Entonces, aquí fue también como te decía, un acercamiento a una realidad y yo aprendí muchísimo y fue muy bueno, de verdad, para mí. Entonces, en eso estoy. Ahora estoy trabajando en una crónica larga que me está rompiendo la cabeza. Que vamos a ver si la acabo. Pero sí, me encanta el género, realmente. Gracias. Gracias, Sonia. Le voy a dar la palabra 1 minuto o 30 segundos a Srivani, que quiere hacer un comentario, y luego, Frank, tú eliges un poema para cerrar. Hola, Claro. buenas tardes, ¿Cómo estás? buenos días. Un gran placer conocerte, Frank. Igual. Gracias al embajador que nos facilitó esto. Solo quería hacer un comentario que hoy en la clase leímos tu poema anoche, soñé que era un DJ, y Sí. luego también vimos el video en Hombrecito y a los alumnos les gustó muchísimo y vamos a leer más poemas tuyos. Y solo Wow. queríamos saber una pregunta muy sencilla relacionada al poema, que por qué le dejan al poeta en el pozo al final del poema. Solo los alumnos querían saber por qué le dejan al poeta en el pozo. Solo si puedes comentar algo. Eso Sí. es. Bueno, Muchas sí. No, gracias a ti. Gracias por leer mi poema. De verdad, qué honor. O sea, que lean los poemas míos en la India es como que
Yo no me lo imagino, o sea, nunca me lo hubiera imaginado. Es como que, wow, la Nos poesía gustó viaja. muchísimo. Ay, gracias, de verdad. Gracias, gracias. Sí, ya tengo que ir. Ojalá ir y conocerte a ti, conocer a todos y a todas. De verdad, estoy contentísimo y emocionado. Sí, el poema, no sé, que los poemas no se deben de explicar, es como que se dañan, pero ahí yo creo que hay como una relación del pozo como lo primigenio, como lo profundo, ¿no? Como Sí. que es el sitio donde debe estar el poeta, es lo que yo pienso, en el fondo de un pozo, creando. No, Y hemos que, y del que, relacionado, un sí. momentito, hemos relacionado el poema a la época actual, ¿no? Contemporánea. Claro, Entonces, claro, así, también. sí, sí. Sí. Sí, yo diría que también hay como algo del silencio también, hay algo ahí como de... Pero Muchas bueno, gracias. sí, creo que los DJ no acaban bien en ese poema. Entonces yo lo voy a leer, yo creo que con eso podemos cerrar, David, si te parece, y si le parece a Muchas ustedes. gracias. Y realmente de nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad y estoy contentísimo con que me escuchen, con que me hayan leído y me parece una manera genial para dar a conocer la literatura que hacemos aquí en la República Dominicana, que no tiene tanta difusión como la de otros sitios, pero también cómo esto sirve para establecer puentes, de qué manera, tanto como ustedes pueden leer mi poema, yo puedo empezar a interesarme también con todos esos autores de la India que son tan fascinantes y que me gustaría ir leyendo a los que no conozco y eso. Establecer esos puentes me parece que es primordial en la literatura y yo creo que es la literatura es esos diálogos y esos puentes que se establecen. Y bueno, mil gracias de nuevo y voy a leer el poema para cerrar con eso. Entonces se llama Anoche soñé que era un DJ. Llamo por teléfono a Miguel y le pregunto si piensa que me iría mejor de DJ o como poeta. Y Miguel responde que siga como poeta. Mi novia también dice que como poeta. El hermano de mi novia dice que como poeta. Y una jevita que hacía una fila en el cine y que recién conocí dice que como DJ. Las menores me ven más como DJ y las mujeres que compran en el supermercado dicen que persista con los poemas. Mi mamá dice que como poeta. El plomero dice que poeta. Los 5 poetas que conozco me dijeron que me iría mejor como DJ. Mi hermana se abstuvo de votar. Fui a ver a DJ Tiesto y una gringa me tomó de las manos y me explicó que los DJs son criaturas de Dios. Son ángeles, dijo, y mientras hablaba yo imaginaba a los DJs volando con sus turntables alrededor de Dios como si fueran mosquitos y Dios los espantara con la mano. Pero bueno, la cuestión es si los poetas y los DJs se pueden conciliar, si pueden ser uno. Si es posible escribir con una mano poemas y con la otra pinchar discos. Si se puede ser mitad poeta y mitad DJ. Si del ombligo para arriba soy poeta y del ombligo para abajo soy DJ. O al revés. O quizás que un poeta se convierte en DJ las noches de luna llena. O quizás estoy exagerando. Y en el fondo todo DJ quiere ser poeta y todo poeta quiere ser DJ. Hay una fábula en donde un DJ y un poeta caen en un pozo. Empiezan a vocear y a vocear hasta que un hombre se asoma y les tira una cuerda para irlo subiendo poco a poco. Sube al DJ primero y cuando se la arrojan al poeta, este grita que lo dejen abajo. Y el hombre y el DJ así lo hacen. Aguardan en silencio y se marchan al rato. Bueno, eso... de nuevo, muchísimas gracias y bueno, cualquier cosa, si vienen aquí a la Dominicana me avisan. Gracias, Frank. Ahí te leo el comentario de Oscar. Dice una gran sesión. Gracias, Frank. Yo también te agradezco muchísimo de haber inaugurado esta primera sesión o de haber
llevado esta primera sesión de Voces de la República Dominicana, y a todos los presentes los invito a la segunda sesión, que será el 10 de noviembre. Ya les estaremos comunicando unos días antes la invitación y la forma de registrarse para obtener el de acceso. Y también señalar a todos que tal vez vamos a estar compartiendo con ustedes algunos poemas de Frank. Tenemos los mails de todas las personas que se han registrado y creo que podemos enviarles ahí una pequeña selección, si te parece, Frank, Sí, claro. para que se continúe la lectura y se continúe la sesión. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias. Y hasta la próxima.